Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Acá Felipe Moreno, su profesor. Oye, bien, miren, esta clase es una clase que trata sobre el análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso propiamente tal es una disciplina que hay mucha gente que habla sobre esto y ha escrito sobre esto. Esencialmente, Theo van Dijk inició esta corriente en los 90 hasta el día de hoy, motivado por todo lo que había ocurrido en Europa en los años 80 y 90. Hay tres temas sobre los cuales se basa el análisis crítico del discurso. Básicamente, gente que articula pensamiento de análisis lingüístico con textualidad, otros que articulan discurso y racismo y otros que articulan ideología y cognición. Esos son básicamente. Yo les recomiendo que esta clase la vean como una clase, si bien es cierto que teóricamente son cosas que no alcanzamos a ver durante el curso, sí consideren que son ideas importantes que pueden tomar para potenciar el proyecto de cada uno eh, de sus ideas finales, ¿ya? Esencialmente, acá nos vamos a encontrar con muchos elementos que son complementarios a lo que ustedes están viendo. Así que, por favor, les prometo primero que va a ser muy corto lo que vamos a ver y segundo, les va a ser de harta utilidad. Ya, les presento aquí los tres libros esenciales de Theo van Dijk. La estructura y funciones del discurso, que es fundamental, clásico del año 80, donde explica la conexión de la lingüística del texto con la lingüística del discurso. Ideología y discurso es un tremendo libro que nos permite identificar en realidad es un puente desde la lingüística a los estudios discursivos enfocados en los procesos sociales y culturales. Yo les dejé en la bibliografía compartida del Drive un documento que es un resumen de este libro de ideología. Y el tercero, también muy famoso, el racismo y discurso de Leeds, que hoy día aplica totalmente a lo que ocurre en nuestras realidades sudamericanas. Theo van Dijk ha hecho hartas cosas, ¿ya? Acá yo les dejo tres cuestiones para revisar. Una que tiene que ver con la entrevista donde Theo van Dijk habla sobre este tema, y otra sobre un taller demostrativo de análisis aplicando lingüística de disciplina social, ambos con links a YouTube. Hay una frase para el bronce de Theo van Dijk cuando dice, cuando los poderes dominantes permiten un discurso extremista, la gente violenta se siente legitimada para recurrir a la violencia. Ojo con eso, porque nos entrega también un potencial de análisis discursivo en toda la textualidad que estamos viendo, tanto en la multimodal, como en la narratología, en los relatos probablemente tal, en la semiótica de los productos que se están evangelizando a través de las distintas campañas publicitarias y de marketing. O sea, funciona perfectamente. Tanto así que yo les voy a mostrar muy brevemente un speech que hace Theo van Dijk en uno de sus talleres que habitualmente realiza en las universidades que visita. Acá les voy a mostrar. ¿Cuál es la dimensión exactamente crítica de nuestros trabajos? Estamos hablando básicamente sobre poder y abuso de poder, formas de dominación, como sexismo, racismo que acabo de mencionar. Entonces la pregunta básica es, ¿por qué eso es malo? Porque racismo es malo. Es trivial la pregunta, pero también hay que plantearse. Entonces, obviamente necesita un tipo de ética como base para definir precisamente los objetivos del análisis crítico del discurso. Lo intento un poco en mi librito Discurso y Poder, pero muy primitivamente. Necesitamos una ética mucho más sofisticada para formular esas cosas, por ejemplo, en términos de derechos humanos, en violaciones de derechos humanos. Y eso obviamente no solamente en el análisis discurso, sino también en todas las ciencias, sociología, biología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo definir dentro de los estudios del discurso esa idea de violaciones de derechos? Porque un discurso racista es una violación de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Yo olvidé, por desgracia, el periódico de ayer, que yo quería traer aquí para mostrar un titular. Tal vez lo tengo, supongo. Esto es muy interesante porque es verdad que todos los que hacemos análisis del discurso estamos haciendo constantemente análisis del discurso. Estamos en contacto con múltiples discursos a través de la prensa, la radio, la televisión y ahora a través de las redes sociales. Y estamos siempre con,
con ese piloto encendido para detectar cualquier, cualquier titular o cualquier forma de abordar un tema que puede resultar problematizable, ¿no? El análisis discurso empieza cada día abriendo el periódico. No, pero estoy hablando en serio. Mira, ayer, la marea migratoria vuelve a subir. Hablando de metáfora, bueno, aquí tenemos una metáfora masiva. Entonces vamos a decir, eso es un titular racista, y si es un titular racista es una violación de derechos humanos, por ejemplo, los inmigrantes, de esos inmigrantes que quieren entrar, y cómo construir dentro del análisis y discurso ese tipo de análisis temático, por ejemplo, ese tipo de metáforas en relaciones, por ejemplo, violación, porque los periodistas y las periodistas saben, porque la mayoría fueron a escuelas de comunicación y sabíamos ya desde mucho tiempo que ese tipo de metáforas son un problema bastante, porque ese problema es, yo voy a relacionar otra vez estas dimensiones. Tenemos aquí una estructura de discurso, un titular, que también análisis de las noticias, etcétera, pero no solamente un titular, sino también una metáfora. Entonces, desde Lakoff, Johnson, miles de personas más saben mucho sobre metáforas. Y también sabemos que las metáforas tienen una base también sociocognitiva. Son embodied. ¿Y por qué entonces marea, avalanches, olas? Porque inmigrantes no llegan al avión, llegan al país en olas, como ustedes saben. Entonces, llegan a esa metáfora porque esa metáfora tiene un sentido. Bueno, una metáfora no es inocente, como ya sabemos de la película El Postino, ¿no? Donde ya lo dijeron que son peligrosas. Entonces, porque la metáfora no solamente es una estructura lingüística, sino también una estructura cognitiva, una manera de pensar como Lakoff y otros nos muestran. Y en mis términos yo digo, esa metáfora forma modelos mentales, experiencias de las personas que están leyendo esas cosas. ¿Y qué quiere decir? Si tú tienes mareas, porque una ola o una marea es tan peligrosa, porque crea un modelo mental embodied, como encarnado, de la idea que tú puedes ahogarte en los inmigrantes. Fijan, eso es interesante ver que cómo aquí la marea migratoria se transforma realmente en un asunto de metafórico, es lo que hemos estado conversando en otras clases, la metáfora como una cuestión muy potente para crear realidades. Eso es lo que estamos hablando hoy día, discurso en términos de una manifestación utilitaria para generar abuso de poder. Discurso racismo es uno de los temas fundamentales dentro de esta disciplina, del análisis crítico. Una de las cuestiones que es fundamental es distinguir cómo estos mecanismos se articulan en la realidad discursiva. Van Dijk habla del discurso de racismo como un área de estudio probablemente tal, porque es una manifestación desde la sociedad y la política. Nosotros como observadores de la lingüística, como observadores de lo que pasa en el mundo, tomamos la herramienta de la lingüística del texto para poder examinar, observar y verbalizar aquellas manifestaciones. Y se observa en conversaciones cotidianas, cuando la gente habla sobre los otros, cuando nosotros hablamos que los del norte y los del sur somos diferentes, cuando los del centro y la periferia son distintos, cuando uno habla del centro de la ciudad o del centro, incluso de la capital del país versus la periferia, de que son las regiones, o dentro de la misma capital del país, aquellos que viven en el centro, centro-oriente del país, de la ciudad, versus los que viven en la periferia de la ciudad, en los suburbios, o en las ciudades o localidades alrededor del centro. Entonces, es bien interesante como todas esas nomenclaturas generan nosotros versus ellos, a distintos niveles, nivel comunal, local, regional, a nivel de país y a nivel de continente, e incluso a nivel mundial, porque los del centro del mundo son todos aquellos que viven en las ciudades capitales más importantes del mundo versus los que viven en las periferias del mundo, que llamémosle África, parte de Oceanía, el Oriente, no el Oriente cercano, el Oriente lejano, como se le llama.
Generalmente estos tipos de problemas tienen que ver con que eh, fundamentalmente los grupos de poder hablan sobre las amenazas y sobre las desviaciones. O sea, cada uno de los representantes de distintos comunidades, de distintos grupos, serían una amenaza para aquellos que están en el centro. Y de esa forma es como aparecen muchas veces las noticias, desviados. O sea, todo lo que tiene que ver con crimen, con violencia, con formas de comportamiento que no son las formas de comportamiento privilegiadas o beneficiadas eh, por el estándar, entonces se transforman en aquellas cuestiones que son peligrosas. Esos son los ellos o ellas. Fíjense en estas expresiones que aparecen acá. No, no tengo nada en contra de los negros, pero hemos escuchado esto a la gente hablar. Nosotros mismos incluso podemos haberlo dicho, porque no todos los negros son criminales, pero yo conozco algunos negros que sí son criminales. Más allá de la anécdota local o particular donde uno pueda evidenciar con hechos concretos, este tipo de elementos son trampas discursivas en las que uno cae como receptor de la información o productor de la información. Uno también se hace un autotrampa. Entonces, tenemos negaciones aparentes, como la primera de arriba, concesiones aparentes, como la segunda en rojo, y autopresentaciones positivas. Es habitualmente el discurso de la derecha política. No somos racistas, somos tolerantes, damos oportunidad a todos. E incluso hoy, en un tipo de comunidades civiles en que cada vez más están mezclados, integrados distintos componentes, distintas ideas, es muy propio ver que incluso dentro de los mismos partidos o grupos de políticos con los cuales nosotros simpatizamos, podrían estar perfectamente estas manifestaciones sin ningún problema. Entonces, nos encontramos con que este tipo de manifestaciones tienen un relato y tienen una resolución. Ahora, la resolución no es nunca una resolución como lo veíamos en la narrativa inicial de este curso, cuando hablábamos de la narratología, del viaje del héroe. Acá siempre la resolución es la formulación del problema. Por eso es importante que ustedes revisen esto y lo chequen con respecto a sus propios trabajos, porque sobre todo los que no están trabajando con la narratología del viaje del héroe, los que están trabajando con objetos de diseño de productos, análisis de ciertos cómics, ciertas películas, ciertos documentales, porque ahí, o prensa, estricto rigor, porque ahí nos encontramos con que siempre va a haber una complicación negativa y nos vamos a encontrar con que todo lo que sea resolutivo no será resolutivo, será aparentemente resolutivo. Serán todas pseudo conclusiones para que nosotros entendamos que concluyamos que los que están aún más allá, que o son inmigrantes, o son negros, o son minorías identitarias, no pueden adaptarse simplemente. Ellos son los que no pueden adaptarse. Ellos son los que son flojos. Ellos son los que tienen problemas. Nosotros no, nosotros estamos súper bien acá, mientras estemos funcionando. Ahora, ¿cómo se da ese mecanismo? Eso es lo interesante. A través de varias cosas. Primero, hay un rol de la prensa, súper importante. La prensa siempre ha sido vilipendiada por muchas cosas. Y no es algo gratuito. La prensa tiene el poder total para hacer, generar prejuicios étnicos, prejuicios sociales, para expresar también la voz de la élite, porque no es ningún misterio. O sea, si usted le pregunta a cualquier periodista que trabaja en medio, cualquier personero que trabaja en medio, la gente que hace medios hoy en día, más incluso que hace 10, 20, 30, 50 años atrás, no se dedican a hacer prensa para ganar dinero. No es para ganar dinero, es para ganar poder. Es poder. Entonces, el medio, si yo me compro un diario, el diario habla lo que yo quiero. Muy burdo lo que estoy diciendo, pero básicamente funciona así. O sea, es la voz que yo quiero dar. La edición, la línea editorial del diario, del medio periodístico, tiene mi visión. Por ende, es que tenemos en nuestro país, esa es la explicación de por qué tenemos en nuestro país, por ejemplo, tenemos al Mercurio, la Tercera, el diario financiero, tenemos, cada uno de ellos tiene una voz detrás. Hay un grupo de poder en cada uno de ellos. Y eso genera la propagación de ciertos estereotipos sobre lo que es viable en una sociedad, lo que queremos que haya en una sociedad. Hay una dominación de algún grupo etario, o sea, más bien un grupo, sí, etario sí, pero un grupo como
comillas, raza, la raza, sí, como que no existen, pero antropológicamente hablando, hay como la dominación de una sobre otra, y sobre todo lo que se da más hoy día, porque ya no hablamos de razas puras blancas, amarillas, negras, sino que lo que hoy día hablamos de grupos que se identifican con cierta esfera de poder. Por ejemplo, la esfera política, la esfera económica, la esfera religiosa o la esfera empresarial netamente. Y esto tiene mucho que ver con lo que vimos en la clase anterior sobre la reputación corporativa, sobre la construcción de identidades, por ejemplo, el branding, el storytelling, que generan identidad. Así que, insisto, esta presentación final del curso tiene que ver, confluyen todos los modelos que hemos estado viendo hasta el momento y permiten que nosotros podamos entender este mundo de las ideas y el discurso. Funciona siempre a través de una polarización negativa. Por ejemplo, la amenaza, la desviación, la diferencia. Miren, estas son las expresiones discursivas de superficie que uno ve al respecto de cada una de estas tres elementos de polarización negativa. Ellos constituyen una amenaza para nosotros. La incidencia o participación de ellos no permite construir una sociedad que progrese. Ellos no son igual a nosotros, lo que provocará problemas. ¿Se fijan? Son frases cliché estandarizadas las que estoy presentando acá, que ustedes la pueden ver reproducidas a lo largo de mucha prensa escrita, radial, redes sociales, lo que ustedes quieran, a través de muchas imágenes y videos, y sobre todo también a través de estos reportajes que se hacen en televisión, en las noticias, donde se hace como la crónica sobre algún fenómeno o algún incidente, algún evento que provoca alguna situación que es atemorizante. Ahora, yo con esto no estoy queriendo legitimar ni la violencia, ni la inseguridad social, ni la delincuencia, ni nada al respecto. Esos son fenómenos sociales que son preocupantes en América Latina completa. Pero el fenómeno discursivo que se realiza, que se gestiona a partir de esta red social, es lo que sí está presente en este tipo de modelos y que permite que uno tenga un ojo más crítico sobre lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Chomsky, aquí está nuestro Chomsky, viene hace muchos años presentando esta idea. Y yo creo que hay un documental que ustedes no pueden dejar de ver, que es Wrecking for the American Dream, en donde él habla en torno a los temas del poder, el capitalismo y cómo la ignorancia es preponderante en el capitalismo. En nuestras sociedades, nuestra latinoamericana, mientras más nivel de ignorancia tenemos, mejor le viene el poder y el capitalismo. O sea que nosotros hoy día estemos mareados con todos los fuegos artificiales que provocan las redes sociales, que nos tienen medios dopados y estemos preocupados a veces de simples nimiedades fantasiosas como los chispazos de quién aquí, quién es acá. Eso provoca un serio problema en la estructura de nuestras mentes. Este documental de Chomsky es potentísimo, yo se lo recomiendo profundamente. Yo acá tengo la versión doblada al español, funciona mucho que ustedes puedan entender esta película, verla ahora para el curso, verla para su vida, les va a dar mucha idea, una idea como muy condensada, sin tener que leer tanta bibliografía al respecto, porque Chomsky hace una síntesis, un resumen, una presentación sobre las ideologías más fuertes del capitalismo y sobre el capitalismo, y cómo hoy día el mundo en el que estamos viviendo, más allá de que hable del American Dream, del sueño americano, nos pega profundamente, especialmente a nosotros los países de Sudamérica, en torno a la manera en que vivimos el capitalismo del día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que es fundamental que lo vean. En esta dimensión del discurso, poder y cognición hay dos focos de análisis fundamentalmente. Uno, ojo acá, en que nosotros vemos cómo el discurso contribuye a la reproducción del poder, sobre todo al abuso del poder, a la dominación. Entonces, cuando uno divulga lo que está ocurriendo ahí, está haciendo análisis crítico del discurso. Todo el mundo tiene poder desde los ámbitos empresariales o gubernamentales, y todo lo que ellos hablen, escriban, digan, tiene que ver con el poder. Es por eso que cuando el presidente Boric habla, todo el mundo está preocupado hasta de la coma, lo que dice, porque representa una dimensión del poder. Cuando ustedes escuchen al presidente de la SOFOFA, al presidente de la Sociedad de Fomento de la Producción, que son entidades empresariales dentro de nuestro país,
también podemos escuchar hasta la coma que digan y criticarlo, porque son representantes de estas élites de poder. La manufacturación del consenso. Ahí está la carátula del libro y de un video incluso. Chomsky habla de cómo el control discursivo de los actos lingüísticos es lo que genera una ejecución del poder fundamentalmente. Es por eso que los medios masivos, las personeros de opinión pública, son personas que tienen una responsabilidad política o social, discursiva, de creación de mundo, mucho más que promedio, mucho más que cualquiera de nosotros. Y es por eso que se habla del control mental a través del discurso, no como una disciplina astrológica o parecida a aquellos que creen que la Tierra es plana, como ese nivel de esquizofrenia. No. El control mental no es que te metan una inyección y te controlen tu mente, es la manera en que nuestros cerebros se comportan a estos eventos discursivos que van siendo programados, sostenidos durante el tiempo. Por eso la educación es tan importante desde que tenemos uso de razón hasta el resto de nuestra vida. Solamente educándonos, teniendo los ojos abiertos a lo que está pasando, es que podemos darnos cuenta de cuánto nos están manipulándonos. Hoy día, como lo hemos visto en el curso, el fenómeno de las fake news es tan importante, tan impotente a veces, que nos pierde. La inteligencia artificial está generando también todas estas trampas intelectuales de tal forma que va a llegar un momento que va a ser difícil poder identificar la realidad de la ficción. ¿Cómo funciona la cognición social, según Chomsky? Fíjese este triángulo. Por un lado tenemos la cognición social propiamente tal, donde está la ideología, aquellas actitudes que están sistematizadas. Por otro lado está el discurso, donde están los niveles discursivos, probablemente tal de los textos, y por otro lado está la sociedad. O sea, la cognición social es un fenómeno que se da a partir de tres puntos fundamentales, que son equidistantes. Por un lado, lo que ocurre en la sociedad, nosotros como seres sociales actuamos. Por otro lado, lo que como nuestra cognición mental nos permite interpretar de lo que ocurre en la sociedad. Y por otro lado, los discursos verbales, visuales, que están presentes en nuestra realidad. Si uno articula estos tres puntos, nos encontramos con la cognición social, que se transforma en un modelo mental que rige nuestros destinos. Así de simple. Y esto, los grupos dominantes se preocupan de realizar la labor de controlar la cognición social. Esa es la tarea, la misión. Es por eso que cuando nosotros vemos estas peleas políticas entre los políticos y algunos políticos que dejan bastante que desear intelectualmente, no importa, ellos están preocupados de seguir aportando, seguir contribuyendo al propósito del grupo dominante. Y de esa manera producir la desigualdad social que permite que unos sean dueños de ciertas cosas y los otros trabajen en torno a estas otras cosas. Entonces, Chomsky aboga por eso en todas sus alocuciones, en sus YouTube interventions, las entrevistas, los libros, la película, el documental. Es que hoy día vivimos en un mundo que está cada vez más dominado, limitado en la libertad, a pesar de que tener este propósito explícito de la libertad de hacer todo lo que uno quiera en el mundo, como decía Adam Smith en su libro ya clásico sobre el capitalismo. Pues bien, en resumen, el campo del análisis crítico se centra en la gente que tiene el poder y el abuso que se hace de dicho poder. Esa es la frase clave con la que podemos ir cerrando ya esta presentación. Los grupos dominantes tienen acceso a esto, los grupos no dominantes no tienen acceso a esto. Es por eso también lo entretenido que se produce en el fenómeno cultural. Siempre nos vamos a encontrar cada generación, en cada década, en cada cantidad de años, cada fenómeno que ocurre socialmente, un grupo que desafía al grupo de poder. Entonces, generalmente pasa que la gente joven es la que se revela ante el poder. Bien, aquí hay unas frases destacadas que están en Wrecking for the American Dream. Ahí está un link para el trailer. Estos son los temas de los que habla Chomsky en la concentración de la riqueza y del poder. Reducir la democracia, modelar una ideología
rediseñar la economía, cambiar la carga. ¿Se fijan? Estos son elementos como mandatos, como mandamientos para aquellos grupos de poder que necesitan estar por sobre los otros. Atacar la solidaridad, manejar a los reguladores. ¿Has pensado cuántas veces uno diría, pero con toda la cantidad de plata que existe en el mundo, ¿por qué no sistematizamos esto? Pues generamos una igualdad. No, es que si generamos igualdad, estamos fritos. Nadie va a gobernar y se acaba todo esto. Necesitamos, hablando como alguien del grupo de poder, necesitamos que haya una desinformación, que haya una desregulación de las cuestiones, que la gente pelee entre sí, para que un grupo siempre sea aquel grupo que sea el dominante. Porfa, mira, fíjense en este comercial. Alguien se pregunta, ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse, le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas, nacimientos, pelos teñidos, ropa que no pega, agua fría, multa. No, sí, novios que se van, novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar. La burbuja me hace llorar. Que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Te quiero. Porque las mujeres lloran por todo. Sprite, la verdad refresca. Me imagino que tienen que haber quedado con mucha rabia después de esto, pero tranquilas, tranquilos. La idea de este video es mostrar los conceptos que hay detrás de un comercial como este, ¿no? Comercial del Río Platense. Hay tres conceptos fundamentales: discriminación, estereotipos y prejuicios. En ese sentido, va a ser importante para nosotros poder pesquisar de qué se trata cada uno de ellos. Esto lo pueden aplicar a muchos, no solo publicidad, a muchos textos, discursos que ustedes pueden estar analizando, pensando analizar. Aquí tenemos, por ejemplo, las definiciones de cada uno de ellos. Y en el video pudimos ver cómo se dan estos tres elementos. Por ejemplo, entendemos la discriminación como si decimos, oye, que en este club no son aceptados los jóvenes que viven en la comuna de Buenas Peras, por otro lado. Los estereotipos. Los artistas que viven en otro planeta son creativos, son muy descuidados. O los prejuicios. Todos los políticos de izquierda y derecha son corruptos y ladrones. Más allá de que sea verdad o cierto o falso, son prejuicios. Todos estos tres elementos se van a ir dando. Entonces, con esto les quiero mostrar que cuando hagan análisis crítico del discurso, uno va a estar trabajando desde el punto de vista ideológico con los elementos que aparecían en este video, simplemente. El estereotipo de mujer, el prejuicio sobre la carga identitaria, la discriminación sobre ciertos grupos de la sociedad. ¿Para qué? Para generar un desbalance. Obviamente, desde el punto de vista ético no es viable esto, pero la publicidad, según los publicistas, tiene sus propias leyes, su propio lenguaje. Esa es la excusa que dan siempre. Pues bien, para terminar, la ideología entonces se hace ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué se parece una ideología antirracista, antisexista, socialista o neoliberal? ¿Cuáles son exactamente sus contenidos? Eso lo podemos entonces pesquisar en cualquiera de los discursos. Cualquiera de los casos de estudio que ustedes estén analizando, le pueden hacer estas preguntas. Entonces, efectivamente, no solamente pueden, por ejemplo, tomar un modelo multimodal para poder describir lo que ocurre semióticamente en un tipo de discurso audiovisual, sino que además le pueden hacer estas preguntas. Y eso es parte, entonces, de la formulación del proyecto. O sea, cómo estas ideologías controlan las representaciones sociales que nosotros tenemos, lo que mentalizamos. Nuestros modelos mentales cuando salimos a la calle, cuando nos fuimos al metro, cuando tomamos un bus, cuando vamos al supermercado o al negocio de la esquina, cuando encendemos el televisor y vemos una película, una noticia, cuando llegamos a la universidad, nos metemos en una clase, todo eso son representaciones, son modelos mentales, cómo actuamos en el día a día. Todos tienen significados, todos tienen funciones y están representados socialmente. Entonces, cuando uno mira de qué forma actúan, viven todos los días nuestros conciudadanos, nuestros coterráneos, en su día a día, en su vida cotidiana, vemos las diferencias, porque tenemos distintas representaciones sociales, porque pertenecemos a distintos grupos o nos hacen pertenecer a distintos grupos. ¿Ya? Bien,
esto es lo que quería dejarles en esta clase extra, final, por Zoom. Ojalá hayan llegado hasta acá, porque los que llegaron hasta acá les voy a revelar cuál va a ser finalmente el propósito. No. Esto es el curso, ojalá lo hayan disfrutado, ojalá les haya gustado y nos vemos entonces en nuestra próxima clase presencial en que veremos sus proyectos. Cualquier duda, cualquier cosa me llaman, me avisan. Ya, que estén muy bien. Un gran saludo a todos. Chao.